¿cómo empiezas tú a percibir? Porque estoy seguro que muchos padres y madres que nos pueden estar escuchando y que empiezan a ver cosas en sus hijos, en sus hijas y demás, ¿cómo en tu experiencia personal empezaste tú a sentir que había ya síntomas de un trastorno de conducta en la alimentación? ¿O no se nota? Sí, sí se nota. Hay ciertos signos, signos conductuales, signos emocionales, signos físicos que como padres pues debemos conocer para poder detectar a tiempo si nuestro hijo o hija tiene un TCA, ¿no? O empieza con algún tipo de problema. Signos físicos como por ejemplo pues marcas en las manos por los vómitos autoinducidos, debilitamiento, adolescentes, suelen ser adolescentes que están muy pálidos, que no se concentran, empieza a bajar mucho el rendimiento escolar. Luego están los signos emocionales, pues el niño empieza normalmente a aislarse, a estar más triste de lo normal, empieza también a tener irritabilidad antes o después de las comidas, mucha obsesión por el control, los planes, qué vamos a comer, cuándo vamos a comer. Estos serían los signos emocionales. Sin duda muy interesante, sobre todo, insisto, por padres y madres que puedan empezar a observar este tipo de conducta o este tipo de reacción emocional, ¿no? Y también conductual, ¿no? De por qué de repente pones tanto foco en esto, dónde vamos a comer, con quién, cuándo, dónde, qué tipo de comida, ¿no? Eh, ¿Cuál de ellos sería el que de verdad tiene que despertarnos una alarma seria de decir, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Hay uno que a ti te haya llamado más la atención que el resto? Es que no tiene por qué, no tiene por qué. Los TCA normalmente van acompañados de mucho ocultismo por quienes los sufren, ¿no? Entonces, que no estemos viendo algo no significa que no esté pasando nada. Entonces, con que haya un par de signos, algún físico, algún conductual, algún emocional, que nos llame la atención, ya tenemos que estar con la guardia alta, ¿no? Para saber un poco qué está pasando, preguntar. Y sobre todo entiendo que han de repetirse en el tiempo, ¿verdad? Que tú empieces a observarlos no un día, no dos, sino que Sí, de repente vayas viendo que eso es algo como habitual, ¿no? sí, exacto. O sea, tiene que ser un comportamiento que de repente haya cambiado. Haya cambiado, algo que antes no estaba y ahora sí, ¿no? Entonces, a mí muchos padres en las charlas de los colegios donde voy me preguntan, ¿no? ¿Cómo hacer para prevenir ese tipo de trastornos? Y yo siempre hago mucho hincapié en en el vínculo de los padres con los hijos. ¿Cómo podemos prevenirlos? Pues es difícil prevenirlos, porque es verdad que sí que hay ciertos factores que pueden prevenirlos, ahora seguramente hablaremos de ellos. Por ejemplo, yo tengo dos hijas, ¿no? Sí, Acaban de cumplir 16 y 19 años este mes de agosto. Eh, es cierto, y lo hablo con muchos amigos, muchas amigas que tienen hijos de más o menos la misma edad, que ha cambiado un poco la conducta de los adolescentes y ahora pasan mucho tiempo en su habitación. Entonces, claro, es casi habitual, ¿no? Que a lo mejor un adolescente pues termina de comer o de cenar y automáticamente, oye, me voy a mi habitación, que tengo que seguir estudiando. Entonces se dificulta un poco el seguir ese patrón de observación para detectar conductas, ¿no? claro. ¿Alguna recomendación en ese sentido que podemos trasladarle a los padres y madres? Sí, a ver, es que, como te decía antes, los TCA pues, cursan con mucho ocultismo por parte de quien los sufre, ¿no? Entonces es súper importante crear vínculos con los hijos fuertes para que en el momento en el que ellos les ocurra algo, sepan a quién pedir ayuda, ¿no? Sepan comunicarte contigo. Que es un poco lo que a mí me pasó con mis padres. Yo me enfermé durante muchos años por miedo al juicio, por miedo a sentirme más insuficiente de lo que ya me sentía, ¿no? Entonces, probablemente si yo hubiera tenido otro tipo de vínculo con mis padres, y por supuesto no estoy culpando a nadie, ¿eh? Pero si yo hubiera tenido un vínculo diferente con mis padres, probablemente no hubiera llegado tan lejos con toda la sintomatología. A la hora quizás de transmitir cómo te sentías, ¿no? De Sí, transmitir lo que estaba ocurriendo. sí, exacto. Yo sufrí un accidente de tráfico con 17 años en el que vi morir a una de mis mejores amigas en mis brazos y no fui capaz de sostener todo ese dolor. Pero tampoco me sentía con la libertad de poder expresar cómo yo me sentía en casa, por miedo al juicio, por miedo a que se me juzgara como alguien débil, como alguien eh, insuficiente. Entonces,
Por eso es tan importante construir vínculos fuertes con nuestros hijos, que sepan que ante cualquier problema, mamá y papá están ahí. Y mamá y papá son zona segura, libre de juicios. Según lo que dices, Elizabeth, podríamos llegar a afirmar que el nacimiento de un TCA no tiene por qué tener simplemente un origen de que me siento mal, de que me veo mal con mi cuerpo. Cualquier trastorno emocional en un momento dado podría derivar en esa conducta, ¿verdad? Sí, a ver, los TCA, que no los hemos definido, pero si tuviéramos que darle una definición serían, pues son trastornos mentales de origen multifactorial, tienen muchos orígenes, ¿no? Pero por los cuales la persona que los padece, pues a través de la obsesión con su cuerpo, con la comida, con su imagen, hacen frente a algo que no saben manejar de otra manera. Digamos que ponen solución a una falta de gestión emocional por parte de quien los sufre. Una persona, por haber sufrido un abuso infantil, un trauma como fue mi caso, ¿no? O sencillamente empezar una dieta, es suficiente detonante como para sufrir un TCA. ¿Cuándo podemos considerar, porque quizás sea una pregunta que también los padres y madres os estáis haciendo, ¿cuándo podemos considerar que alguien tiene un TCA, un trastorno de conducta alimentaria? ¿En qué momento? Bueno, esto en el libro gordo de Petete, ¿no? De la psiquiatría, el DSM-5, están los criterios diagnósticos de cada uno de los TCA. Y ahí te dicen, no, pues en cada uno de los TCA, porque hay varios, qué criterios tienen que seguir. Entonces esto no se puede decir así, no, pues cuando lleves 3 meses vomitando, depende, ¿no? Pero si me estás preguntando cuándo hay que pedir ayuda, te diría ya. En el momento en el que un adolescente o un adulto empieza a sentirse mal con su propia imagen, no hace falta que el problema vaya más. Hay que pedir ayuda enseguida, porque los psicólogos están para eso, los psicólogos están para ayudar a la persona a mejorar su bienestar, están para construir autoestima si no se tiene, a trabajar en esa dismorfia corporal que se tiene. Los dietistas especializados en TCA también pueden trabajar en que el paciente tenga una mejor relación con la comida. Entonces, no tiene por qué, como te digo, no tiene por qué ser una bomba para pedir ayuda, no. Cuanto antes mejor, de hecho.